Acalawan kasira identidades waki chawem pesarata ki Poliñari Bolivia TV intaniri furata barca barcachiraca sapur jabawa waki chawisan jajila kuya karakampi irtrira kampi aruski aweja utjaraki ukabapinwa acalawan kasin ja ma municipio barcata irtiriwa hiwasab hikata siraki upampa aruski payadi wa kurateja basurua aka Estado Plurinacional de Bolivia barcasan ja Año Internacional de los Camélidos 2024 amtaja ayasiweraki Gobierno Nacional Toqueta. Toquetwa aruski anyani kun jamás a municipios barcaracaro akamtaja yanapani Toqueta kabaja iwasam hekata siwa hilata Jodas Benigno Mollo Bixa upaja alcalde a municipio de Turco Oruro Barcana irptirraki chejaya. Hermano alcalde, bienvenido pues a Bolivia TV al programa Identidades. Bueno, muy buenos días, gracias por la cobertura, agradecidos por esta entrevista, pues prestos para responder cualquier inquietud, cualquier pregunta. Aquí para hilata alcalde sesitu paras katok ayari asapurklateja chakucharuskip ayari akam khatam kurihabas ayadap ari municipios barcarakaja kurihabas sartep hat hichatuk saroja akakarwa alpachu wanaku iwiri hila kuyakarakaja kurihabas banchasipjari ukatoquita. Decíamos que el día de ayer el Gobierno Nacional ha lanzado el Año Internacional de los Camélidos 2024. Hermano alcalde, ¿cuál es el propósito de este lanzamiento? ¿Cómo les ayuda a los municipios después de este lanzamiento? Bueno, para nosotros como municipio de Turco, para la familia ganadera, quienes nos dedicamos a la crianza de este animal tan precioso que es la llama y la alpaca, para nosotros es una alegría de que de un tiempo se pueda reconocer y se pueda valorar, ¿no?, los camélidos, porque nosotros con mucha tristeza, años pasados, de nuestros abuelos nos decían, nos comentaban que nuestra carne no era valorada, la carne de llama, ¿no? Era despreciada, era satanizada. Y bueno, de aquí a un tiempo prácticamente ya cambia, ¿no? Ya cambia, se le da un poco más de valor, ya toma un cierto rumbo, un cierto interés la población, ¿no? Y bueno, para nosotros siempre va a ser una alegría de que se pueda seguir impulsando, se pueda seguir promocionando, difundiendo sobre el tema de los camélidos. Entonces nosotros desde mi autoridad, juntamente con las autoridades originarias, no simplemente yo, las demás autoridades municipales, originarias, autoridades sindicales, quienes se dedican a la crianza de ganado camélido, pues es una alegría para nosotros, es una fiesta que lo hayamos conseguido después de tantos años, siglos y siglos que hayan sido satanizados nuestros animalitos que son nuestros camélidos. Pero ahora podemos decir en alta voz decir que sí, nuestros camélidos son oro para nosotros. Gracias, hermano alcalde. En su municipio, hermano alcalde, los hermanos, hermanas, ¿qué especie de camélidos crían? ¿Cómo es esta crianza en el municipio de Turco? En nuestro municipio tenemos llamas en su especie ara y tampullis, ¿no? Y también tenemos, en este caso, las alpacas de la misma forma en huacayas y suris, ¿no? Son las dos únicas especies o categorías que tenemos para pastear, para, bueno, tratar de sobrevivir con lo que tenemos, ¿no? Entonces nuestros hermanos están dedicados a la crianza en estos dos tipos de especies. Aquí para hilata alcalde ukabatua burata barca barcachiraca aruskip askta diau sawaixto hilata alcalde Joras Benigno paja acá municipio de Turco toquera jaskiri jabawa kaukiri hila kuya karakateja uiwasipki uiwaraka qarwa sayari alpachu katuanaku tija patoqi jaskiri abancha sipjari sasinsa sabueraxtua Gobierno Nacional toqitja kuraiban amtana casa ayasiwaiwa tata Luis Arce Catacora Bolivia barca arpterij sawayiwa Kuraimani proyectos Samtana Kawas Artaya Siwayare aka Amtjaro Sasira Ukabata aka Uiwawi Hach Abancha Siyapataki Sasinsa Arsu Guayaraquinawa. Hermano alcalde, en pasada gestión el Gobierno Nacional ha comenzado con la construcción del planta de camélidos para industrializar lo que es los camélidos. ¿Cómo va avanzando este proyecto en el municipio de Turco?
Bueno, primero que nada hay que valorar el trabajo que está haciendo nuestro hermano presidente en industrializar nuestra materia prima. Y es así, en Turco, en el municipio de Turco, nosotros somos uno de los municipios afortunados, quienes estamos siendo acreedores de esta construcción de la planta industrializadora de los camélidos. Son más de 73.4 millones de bolivianos que nuestro presidente Lucho está invirtiendo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, nuestro ministro Néstor Huanca, quien también ha ido empujando a este proyecto, pues hoy en día podemos decir que es una realidad. El año pasado, el anteaño pasado, en diciembre, hicimos el inicio de obra con mucha alegría, con bombos y platillos, con nuestras autoridades, con los hermanos ganaderos, juntamente con nuestro hermano presidente, el ministro que también nos ha acompañado. Pues ahora está llegando a la etapa final de este proyecto, que prácticamente no es simplemente para Turco, ¿no? Esto también quisiera aclarar. Claro que Este sí. proyecto, si bien se está ejecutándose en Turco, está abierta para todos los municipios y departamentos quienes se dedican a la crianza de ganado camelito. El proyecto como tal es para fortalecer la parte productiva, el mercado, porque de aquí a un tiempo, yo le comento, hermano, no se aprovechaba al 100% todos los subderivados de la llama, ¿no? Claro ejemplo, el tema del cuero, no aprovechábamos, ahí se desperdiciaba, nadie tomaba valor, ¿no? Pero ahora se le va a dar un valor agregado. Hay un área dentro del proyecto que se llama el tema de la curtiembre. Ese es lo más fuertecito del proyecto, porque se va a hacer la curtiembre del cuero, se va a aprovechar, ¿no? Las pieles de los camélidos que nosotros en su momento echábamos a desperdiciar. Y en algunos casos nos compraban con 2 bolivianitos, 1 boliviano, 3 bolivianos, era muy pobre el pago que se hacía por la venta de cueros, ¿no? Esa es una de las áreas que tenemos, que va a ser muy importante para nosotros. También tenemos la otra área, que es el tema de las patas, ¿no? Del cual no se aprovechaba el tema de extraer el colágeno, que por ejemplo hoy en día se habla mucho, ¿no? Se dice para rejuvenecer, para ayuda el tema de la salud, también para el tema de los aspectos de belleza, ¿no? Que se puede sacar de ahí, ¿no? Las patas era más terrible todavía, ¿no? ¿Qué hacían en nuestros abuelos, nuestros papás? Como nadie compraba, se cavaba fosas, ¿no? Se enterraba esas patas, pero sin saber el valor que se desperdiciaba, ¿no? Mira, si nosotros hubiésemos sabido, si hace tiempo a nosotros nos hubiesen dado ese valor, nos hubiesen apoyado, quizás hubiésemos ido extrayendo el colágeno ya desde hace mucho tiempo, pero no ha sido así. Claro. Hemos ido desperdiciando y ahora vemos que es muy importante la extracción del colágeno, principalmente de las patas. Vamos a aprovechar, tenemos esa área. La segunda área, y la tercera área que también tenemos es el tema del hueso. Lo mismo, ¿no? Si en algún momento se vendía a ciertos intermediarios que compraban el hueso para hacer alimento balanceado para sus animalitos, ¿no? Como el perrito, el gatito, que siempre necesita de este alimento, pues ahora se va a industrializar, se van a sacar algunos alimentos para estas especies de los canes y felinos, ¿no? Para alimentar. Entonces vamos a aprovechar, de algún modo se puede apoyar a hacer ese tipo de alimentos balanceados. Y también podemos hacer el tema del jabón, ¿no? Que también se puede aprovechar, pero no hemos sido capaces, ¿no? Que en su momento, por lo menos decir, ya haremos o les apoyaré en este sentido, pero ahora se ve de que nuestro presidente está trabajando en la industrialización, en no derrochar la materia prima, ¿no? Ese es el tercer componente que tenemos, y el otro componente que tenemos es el tema de los derivados cárnicos, ¿no? Entonces seguramente vamos a procesar la carne, se sacará salames, chorizos, pasilleros, entre otros productos más, para poder comercializar al mercado, ¿no? Entonces, ese es el componente que tiene el proyecto, pero con un extra más que se tiene, ¿no?
el componente de mejoramiento genético, que nos va a ayudar bastante, ¿no? Aunque no es mucho, pero estamos iniciando, ¿no?, el tema del mejoramiento genético con el proyecto. Se quiere de algún modo apoyar al sector ganadero, de ver a ver cómo podemos ir mejorando en el tema del mejoramiento genético, ¿no? Entonces, eso es el componente completito del proyecto. De la industria de camélidos. Para nosotros va a ser una alegría cuando ya estemos poniendo en marcha este proyecto. Evidentemente este mes creo que ya está terminando con el tema de los equipamientos, ya después entrará a prueba, ¿no? Sus primeros pasos va a dar, y por lo menos hasta julio nos indican que se va a hacer ya la entrega definitiva del proyecto juntamente con nuestro presidente, ¿no? Que más aún para nosotros sería una alegría, porque estamos antes de finalizar el mes de junio, es nuestro aniversario de nosotros, el 28 de junio. Entonces, qué mejor regalo para el municipio de Turco y principalmente para el sector ganadero, que les va a ayudar mucho este proyecto. Nos va a ayudar económicamente, nos vamos a levantar bien, ¿no? Nos va a servir bastante. Vamos a aprovechar prácticamente toda la parte del camélido, ¿no? Entonces estamos nosotros muy contentos. Yo como autoridad municipal estoy muy contento, muy alegre por el desempeño de nuestro hermano ministro Néstor Huanca, que con tanta exigencia pues ha ido acompañando a nuestro presidente, y el presidente lo ha dado continuo para que se haga este proyecto. Aquí por ahí el alcalde Ucabatwa, municipio de Turco, Barcarja, industrializadora Abdajach, Amancha, Siskaraki, Kayapauran, Kapatunka, Payani, Maranua, acá coloteja planta de industrialización de Cameli 2, Amtaja, Callanta, Hueraki, Cuatquichaca, Baja, Niagua, Curaibari, Amtargar, Pocabe, Jutjaway, Jesusinsa, alcalde Jopaja, y Atias, Caraxtua, Acalwan, Casira, Waliwa, Kiskiriwa, Kabatacua, Kaukiri, Barcachi, Lacateja, Carhuitadacu y Wasip, que Cuparacach, Amancha, Hermano alcalde, para culminar con la entrevista, tal vez tiene algo más que decir, invitación al aniversario del municipio. Bueno, estamos ya a próximos de meses o semanas de festejar nuestro aniversario. Queremos invitar a todos nuestros hermanos, hermanas turqueños a festejar un aniversario más de nuestro municipio. En junio estaremos seguramente entregando también estos proyectos y otros proyectos más que tenemos, juntamente, que se ha ido iniciando con nuestro hermano presidente. Algunos ya se han culminado y algunos también estamos iniciando, ¿no? Entonces, en ese sentido quedan invitados todos nuestros hermanos. El 28 de junio vamos a hacer el aniversario correspondiente. Y bueno, les esperamos a todos nuestros hermanos, y después ya vienen nuestras fiestas patronales, ¿no? El 29-30, fiestas patronales de San Pedro San Pablo, que todos también van a disfrutar. También se les hace de la misma forma la invitación extensiva a todos, ¿no? A todos los hermanos vecinos que colindamos, ¿no?, con los municipios de Totora, Choquecota, Curahuara, Escara, Zabaya, quienes siempre son nuestros vecinos, ¿no?, para poder disfrutar de esta festividad. Aquí para el alcalde, Ucabatawa, Calhuagra, Ruskip, Awaita, acá municipio de Turco, acá Oruro, Barcana, alcalde, Jonas Benigno, Bollo, Bisa, Jupampa, Ruskip, Awaraktan, Ucabatwa, Jupaja, acá municipio, Barcansas, Kirjabach, Amanst, Ascaraki, Carwa, Yurinacaro, Alpacho, Sistanwa, acá Ukir, Barcachi, la Gatajo, Yuasip, que Juparacaro, Ucampech, Amanst, Añataki, Ucabro, Acampe, Acawaki, Chau, Tucañana, la Campeja, Yacarukabay, Kisinkaba.